invitados a este fascinante viaje de descubrimiento y sanación a través del tapping o EFT por sus siglas en inglés, Emotional Freedom Techniques. Estamos a punto de explorar las raíces de esta técnica poderosa que ha transformado la vida de muchas personas. Comencemos por entender qué es Tapping EFT y cómo ha evolucionado a lo largo de los años. ¿Qué es el Tapping o EFT? El Tapping EFT o técnica de liberación emocional es una técnica de psicología energética que combina la acupuntura con la psicología moderna. Implica tocar suavemente puntos específicos del cuerpo con los dedos mientras se enfoca en pensamientos o emociones específicas. Esta práctica se utiliza para liberar bloqueos emocionales y mejorar la salud mental y emocional. ¿Cuáles son los orígenes del tapping o EFT? El tapping o EFT fue desarrollado por Gary Craig en la década de 1990. Craig, ingeniero de Stanford, se inspiró en las técnicas de Roger Callahan, un psicólogo que trabajó en la combinación de acupuntura con psicología. Craig simplificó el proceso y creó una técnica que cualquiera puede aprender y aplicar. Hablaremos más de Roger Callahan. Roger Callahan fue un destacado psicólogo estadounidense. Es conocido como el precursor de la técnica de liberación emocional EFT. Nació en 1925 y se graduó en la Universidad de Duke y luego obtuvo su doctorado en la Universidad de Syracuse. La inspiración para desarrollar EFT provino de sus extensos estudios en psicología, filosofía y acupuntura. Innovación de Callahan. La contribución más destacada de Roger Callahan fue la integración de la acupuntura con la psicología occidental. Su enfoque inicialmente se centró en el tratamiento de fobias y trastornos de ansiedad, utilizando la estimulación de puntos de acupuntura específicos. Experimentó con diversas técnicas hasta que identificó la efectividad de tocar puntos específicos mientras se concentraba en el problema emocional. Desarrollo del Thought Field Therapy, TFT. Callahan formalizó sus descubrimientos en la década de 1980, dando origen al Thought Field Therapy. Esta metodología se convirtió en el pionero de lo que más tarde se conocería como tapping o EFT. TFT utiliza secuencias específicas de toque en diferentes puntos para tratar problemas emocionales y psicológicos. Gary Craig hizo impacto en el desarrollo del tapping EFT. Gary Craig, nacido en 1940, fue un ingeniero de Stanford y un discípulo de Roger Callahan. Su papel fue transformador en la evolución del tapping EFT y en su simplificación para hacerlo más accesible a un público más amplio. Encuentro con Callahan. Craig conoció a Roger Callahan en la década de 1970 y se convirtió en su estudiante. Su habilidad para simplificar complejidades y su enfoque práctico lo llevaron a desarrollar su propia versión del tapping EFT. Creación de EFT. Gary Craig eliminó la necesidad de secuencias complicadas, creando un protocolo más sencillo y accesible de EFT Course, que proporcionaba las bases del tapping EFT y lo convertía en una técnica que cualquiera podría aprender y aplicar. Craig fundó la Fundación EFT para promover la técnica y sus aplicaciones. Viajó extensamente para impartir talleres y capacitaciones, contribuyendo significativamente a la popularización del tapping EFT. En el 2010, Gary Craig anunció su retiro y puso a disposición del público la metodología completa de tapping EFT de forma gratuita en su sitio web oficial, permitiendo que su legado continuara en manos de una comunidad global de practicantes. ¿Cómo funciona el tapping o EFT?
Expliquemos brevemente cómo funciona esta técnica. Al tocar puntos de acupuntura y enfocarse en un problema emocional específico, te envían señales al sistema nervioso para liberar bloqueos emocionales. Es una forma de reprogramación neuroemocional que busca aliviar la carga emocional asociada con experiencias pasadas o presentes. El tapping y sus influencias de la acupuntura. La base del tapping o EFT se encuentra en la milenaria práctica de la acupuntura china, que ha sido utilizada durante siglos para tratar diversas condiciones de salud. La acupuntura sostiene que hay flujos de energía vital conocidos como qi o chi, que circulan por el cuerpo a lo largo de canales llamados meridianos. Cuando estos flujos de energía se bloquean, pueden surgir problemas físicos y emocionales. En el tapping se adopta la idea de que los problemas emocionales están vinculados a estos bloqueos energéticos. Al tocar suavemente puntos específicos de acupuntura, se busca desbloquear y restablecer el flujo de energía, aliviando así las tensiones emocionales asociadas. A continuación, detallaré los nombres en acupuntura y la ubicación de cada punto de EFT tapping. Punto número 1. El llamado punto de karate. Nombre en acupuntura, punto 9 del meridiano de intestino delgado, Shao Shang. Ubicado en el lado exterior de la mano, justo debajo del dedo meñique. Exactamente con el costado de la mano con la que los karatecas rompen las tablas, por eso se le llama punto de karate. El punto número 2 es el punto de la ceja y su nombre en acupuntura es punto del meridiano de la vejiga, Bai Hui. Ubicación en el inicio de la ceja, justo donde se comienza el puente de la nariz. Punto número 3. Punto del lado del ojo. Nombre en acupuntura, punto 1 del meridiano de vesícula biliar, Shen Qi. Ubicación en el hueso del ojo, en línea con la pupila. Punto 4. Punto bajo el ojo. Nombre en acupuntura, punto 10 del meridiano del estómago, Si Bai. Ubicación en el hueso justo debajo del ojo. Punto 5. Punto debajo de la nariz. Nombre en acupuntura, punto 26 del meridiano del pulmón, Ren Song. Ubicación en el centro del área entre la nariz y el labio superior. Punto 6. Punto del mentón. Nombre en acupuntura, punto 24 del meridiano del riñón, Shin Xiao. Ubicación justo debajo del labio inferior. Punto 7. Punto de la clavícula. Nombre en acupuntura, punto 1 del meridiano del riñón, K27. Ubicación en el punto donde la clavícula se encuentra con el esternón. Punto 8. Punto bajo el brazo. Nombre en acupuntura, punto 1 del meridiano del vaso, SP21. Ubicación en el lado del torso aproximadamente a la altura de la axila. Punto número 9. En la coronilla. Nombre en acupuntura, punto Bai Hui. 100 conexiones. Ubicado en la parte superior de la cabeza, en el centro. Estos son los puntos de tapping y sus correspondencias en la acupuntura. Al aplicar la técnica del tapping en estos puntos, se busca desbloquear el flujo de energía y aliviar las tensiones emocionales asociadas con cada área específica del cuerpo. Recuerda que antes de hacer cada ronda de tapping, tienes que evaluar del 0 al 10 qué número tiene tu molestia en ese momento, y después de las rondas de tapping, tienes que volver a evaluar si el número de incomodidad o malestar sigue siendo el mismo número de cuando se empezaron las rondas o ha disminuido.
Así podrás evaluar el avance de tu trabajo emocional con EFT Tapping. Evolución del tapping o EFT y evidencia científica. El tapping o EFT desde su creación por Gary Craig, basado en los trabajos de Roger Callahan, ha experimentado una evolución notable que lo ha llevado más allá de sus raíces originales. La intersección entre la psicología, la medicina alternativa y el bienestar holístico ha sido fundamental en esta evolución, respaldada por un creciente cuerpo de evidencia científica. A lo largo de los años, se han llevado a cabo diversos estudios científicos para evaluar la eficacia de tapping o EFT en diversos contextos. Estudios de revisión y metaanálisis han comenzado a acumular pruebas que respaldan su utilidad en el manejo del estrés, la ansiedad y el trauma. Un estudio publicado en la revista Psychological Trauma Theory Research, Practice and Policy en el 2016 revisó varios ensayos clínicos y concluyó que el tapping era eficaz para reducir los síntomas de estrés postraumático. La psicología convencional ha ido reconociendo cada vez más la eficacia del tapping como una intervención terapéutica complementaria. Organizaciones como la American Psychological Association, APA, han mostrado interés en la investigación sobre terapias de energía y técnicas similares. Psicólogos y terapeutas en todo el mundo han incorporado el tapping en sus prácticas para abordar una variedad de problemas emocionales, desde fobias hasta trastornos de ansiedad y estrés. El EFT ha encontrado un lugar sólido en el ámbito de la medicina alternativa. Terapeutas holísticos y practicantes de medicina complementaria lo han adoptado para tratar aspectos emocionales y mentales de la salud. La Academia de Medicina Integrativa, AIM, ha explorado la integración del tapping en modelos de atención más amplios, reconociendo sus beneficios para el bienestar integral. La neurociencia ha aportado varios insights sobre cómo el tapping afecta el cerebro. Estudios de resonancia magnética funcional han revelado cambios en las áreas cerebrales asociadas con la regulación emocional y el proceso de estrés durante y después de las sesiones de tapping o EFT. Estos hallazgos respaldan la hipótesis de que la técnica puede tener un impacto a nivel neurobiológico, proporcionando una base científica para su eficacia percibida. El tapping ha ido más allá de la esfera clínica y terapéutica, integrándose en enfoques holísticos para el bienestar mental y emocional. Prácticas como la meditación, la atención plena y la yoga a menudo incorporan el tapping como una herramienta adicional para la gestión del estrés y la mejora del bienestar general. La evolución del tapping es un testimonio de su capacidad para adaptarse a diversas corrientes de pensamiento y prácticas terapéuticas. El respaldo científico creciente valida su eficacia, consolidándolo como una herramienta valiosa en el amplio espectro de la salud mental y el bienestar holístico. Raíces en la psicología moderna. EFT tiene profundas raíces en la psicología moderna, así como en la antigua ciencia de la acupuntura. Los dos enfoques de la psicoterapia, de los que más se nutre EFT, son la terapia cognitiva y la terapia de exposición. Las terapias cognitivas abordan, como vemos, el mundo a través del pensamiento o cogniciones, que también moldean nuestro comportamiento. Las terapias de exposición se centran en el valor terapéutico de recordar acontecimientos traumáticos de la vida. La ciencia de EFT cubre en detalle la contribución de las etapas cognitivas y de exposición a EFT. EFT de golpeteo o en puntos de acupuntura a menudo se llama tapping, porque una característica central del EFT implica golpear con las yemas de los dedos los puntos de acupuntura del cuerpo. Las investigaciones han demostrado que la presión sobre los puntos de acupuntura
o acupresión puede ser tan eficaz como la acupuntura misma. Estudio por Sharkin, Sherman y Avins en el 2009. La teoría de la acupuntura enseña que la energía fluye a través de nuestro cuerpo y a través de las vías llamadas meridianos. La enfermedad puede ser causada por un bloqueo o interrupción de este flujo, y se puede utilizar la acupuntura o la acupresión para eliminar esos bloqueos. La idea de que la estimulación del cuerpo físico podría desempeñar un papel en la curación psicológica surgió gradualmente en la segunda mitad del siglo XX. En la década de 1920, un colega de Sigmund Freud, el psiquiatra Wilhelm Reich, acuñó el término armadura muscular, basándose en sus observaciones de que el trauma emocional puede provocar rigidez en ciertas regiones del cuerpo. Reich, 1927. Un psiquiatra pionero llamado Joseph Wolf, 1958, trató a veteranos de la Segunda Guerra Mundial que padecían trastorno de estrés postraumático. En busca de una cura, probó varias formas de estimulación física y finalmente descubrió que la respiración diafragmática, que consiste en respirar profundamente usando el músculo del diafragma debajo de los pulmones mientras se recordaba un recuerdo traumático como una experiencia de combate, podría eliminar el contenido emocional del recuerdo. Todavía tienes el recuerdo, pero ya no provoca una gran reacción emocional. EFT para trastornos psicológicos que se resisten al tratamiento. EFT funciona para mucho más que las fobias. La investigación muestra que es eficaz para otras condiciones psicológicas como la ansiedad y la depresión. La historia de la medicina y la psicología está salpicada de avances similares, como el descubrimiento de William Harvey de la circulación de la sangre en 1628 o el descubrimiento de Marie Curie de la utilidad diagnóstica de los rayos X en 1898. Cuando se produce un gran avance como el descubrimiento por Jonas Salk de la vacuna contra la polio, pueden producirse grandes cambios en la sociedad. Una plaga como la poliomielitis se erradica, mejorando la vida de millones de personas. Hace apenas un siglo, muchas enfermedades eran amenazas temibles como el cólera, la fiebre tiroidea, la difteria y la poliomielitis. Hoy son poco más que curiosidades históricas. Al igual que la medicina, la psicología también ha tenido sus avances. La idea de Sigmund Freud de que el subconsciente puede dirigir el comportamiento marcó el pensamiento de las generaciones posteriores. El descubrimiento de Ivan Pavlov de que se podía condicionar a los perros para que salivaran al oír una campana nos introdujo en el concepto de condicionamiento en las décadas de 1940 y 1950. El psiquiatra Joseph Wolf buscó métodos para cambiar este condicionamiento, un proceso llamado contracondicionamiento. Se preguntaba cómo, después de condicionar fuerte y repetidamente un comportamiento, se podía revertir o contracondicionar. Wolf buscó formas de contracondicionar el sufrimiento de los veteranos de guerra. Descubrió que la respiración diafragmática podía contracondicionar los síntomas del estrés postraumático, como las escenas retrospectivas y los pensamientos intrusivos. EFT es un avance del mismo orden de magnitud. Hace apenas una década, la mayoría de las investigaciones mostraban que el estrés postraumático era una enfermedad incurable. Un estudio a largo plazo de veteranos con estrés postraumático descubrió que incluso después de una intervención energética, el impacto del programa de tratamiento en el curso de la enfermedad había sido insignificante. Los veteranos que acuden a los hospitales de la Administración de Veteranos para recibir tratamiento a menudo informan de la falta de éxito, y algunos incluso se vuelven a traumatizar al tener que hablar y revivir sus experiencias de combate. Las investigaciones demuestran que el estrés postraumático no es solo un problema psicológico con un principio, un nudo y un desenlace como muchos tipos de depresión. La depresión suele durar unos 8 meses, pero los síntomas del estrés postraumático suelen empeorar con el tiempo y se asocian a cambios adversos en la estructura y función del cerebro. Un estudio reveló que cada 10 veteranos que inician un tratamiento de salud mental
de 1 año prescrito en un hospital de veteranos, solo 1 la completa. Los hijos y cónyuges de los veteranos con estrés postraumático soportan una carga terrible. Los estudios revelan que la violencia doméstica es más probable en los hogares de los veteranos. Los cónyuges de los veteranos tienen una probabilidad superior a la medida de desarrollar ellos mismos estrés postraumático, un fenómeno denominado estrés postraumático transferido. Hay más veteranos en prisión que en otros grupos demográficos. De todas estas formas, los efectos del estrés postraumático se irradian y afectan a toda la comunidad. Frente a este sombrío telón de fondo de sufrimiento humano prolongado y sin esperanza, EFT se erige como un faro, con una inversión de solo 6 sesiones y sin fármacos ni tratamientos duros. El 86% de los veteranos de un estudio experimentaron una drástica reducción de sus síntomas de estrés postraumático. La evaluación de seguimiento muestra que las mejoras son permanentes. Ansiedad y depresión. EFT es eficaz para muchas otras afecciones, además de las fobias y el estrés postraumático. También funciona bien para otros problemas de la salud mental. Muchos estudios de EFT han investigado su eficacia con la ansiedad. La ansiedad adopta diversas formas, como la ansiedad de hablar en público, la ansiedad de hacer exámenes, la ansiedad de rendimiento y la ansiedad generalizada. Se ha demostrado que EFT reduce drásticamente dicha ansiedad y a menudo solo se necesitan unas pocas sesiones. 3 razones clave de la eficacia de EFT. ¿Cómo es EFT capaz de hacer cambios tan dramáticos y permanentes, incluso para condiciones incurables como la diabetes tipo 1 y la fibromialgia? Y en estos casos donde la gente ha intentado otras terapias sin éxito. Hay 3 razones clave para la eficacia de EFT y trabajan mano a mano. Una es que EFT reduce el estrés. La segunda es que EFT disminuye la intensidad del trauma emocional. La tercera es que EFT modifica la forma en que el cerebro procesa la información emocional. Veremos cada uno de estos 3 mecanismos a su vez. Cuando pienses en una experiencia que produce una emoción negativa, como una rivalidad con un colega en el trabajo, una pelea con un familiar o un acontecimiento miserable de la infancia, aumentas el estrés. Tienes una respuesta emocional a la experiencia. Sientes emociones. Emociones como la ira, el miedo, la vergüenza, el resentimiento o la culpa. Y cuando utilizas EFT, la intensidad de estas emociones disminuye a menudo hasta desaparecer, y a menudo en solo unos minutos. Esta reducción de la intensidad emocional indica que tu nivel de estrés está bajando. El estrés involucra a todo tu cuerpo, desde su ritmo cardíaco hasta tu respiración, pasando por tu presión sanguínea y tu grado de tensión muscular. El cuerpo, el cerebro y las emociones funcionan como un todo. Cuando sientes una respuesta emocional, tu cuerpo la traduce en cambios físicos en la circulación, la respiración, la digestión y todos los demás sistemas orgánicos. Esta es también la razón por la que EFT funciona con una gama tan amplia de problemas. Además de los problemas de salud mental, los síntomas físicos cubiertos anteriormente, la gente utiliza EFT para mejorar su rendimiento deportivo, el comercio de acciones y bonos, mejorar su vida amorosa y profundizar en sus prácticas espirituales. La razón por la que EFT es beneficioso en tantos ámbitos de la vida es que todos ellos se ven afectados por el estrés. Un atleta de clase mundial puede tener la habilidad para ganar un juego, pero si esta habilidad se ve obstaculizada por el estrés, el rendimiento del atleta se ve comprometido. Un operador de bolsa puede ser excelente en la lectura del mercado de valores, pero las emociones generadas por la manipulación de grandes cantidades de riqueza puede producir estrés que degrada la capacidad del comerciante para tomar decisiones racionales. A medida que EFT reduce el estrés, todos nuestros otros recursos se vuelven disponibles para nosotros. Cuando nuestras emociones son tranquilas y positivas, aunque las circunstancias de nuestra vida no hayan cambiado,
nuestros cuerpos ya no reciben esas señales de estrés. A medida que nos calmamos, nuestros cuerpos responden cambiando todos nuestros sistemas a un estado relajado de funcionamiento. Por eso, EFT funciona en una variedad tan amplia de problemas. El estrés suele desempeñar algún papel en nuestros problemas, así que te animo a que pruebes EFT además de otras estrategias para resolverlos. Nuestros cerebros evolucionaron para asociar emociones con experiencias. Tus antepasados lejanos aprendieron a asociar la emoción del miedo con tigres, lobos y otros depredadores. Eso les ayudó a sobrevivir. Sus cerebros crearon una etiqueta emocional que decía peligro para asociarla a una imagen de un depredador. Tú sigues teniendo todo ese cableado neuronal en el cerebro, aunque ya no te enfrentes a un entorno lleno de peligros. Ahora funcionan en tu contra en forma de miedos y preocupaciones irracionales. Quizá tuviste una mala experiencia con un profesor de cejas pobladas cuando tenías 5 años. Ahora tienes un miedo inconsciente a las figuras de autoridad masculinas y cada vez que tienes una entrevista de trabajo te pones tan nervioso que haces el ridículo. No sabes por qué y crees que tus reacciones son normales, causadas por el mundo exterior. En realidad, no son más que viejas etiquetas neuronales del cerebro. Los psicólogos solían pensar que estos recuerdos fuertemente codificados eran permanentes, que los aprendizajes formados en presencia de emociones fuertes no podían cambiarse. Sin embargo, investigaciones recientes en un campo llamado reconsolidación de la memoria muestran que hay un breve periodo justo después de que un recuerdo se haya vuelto a despertar en el que su contenido emocional puede desmarcarse. El cableado neurológico que gobierna nuestra antigua respuesta puede recablearse durante este periodo. Si se produce esta reconsolidación, puede que sigamos teniendo el recuerdo, pero ya no evocará una respuesta emocional fuerte. Esto es exactamente lo que reportan aquellos que usan EFT clínico. Después de hacer tapping, todavía pueden recordar los eventos traumáticos de la vida que ocurrieron, pero estos eventos ya no están asociados con una fuerte emoción. Antes de hacer tapping, informan de su alto nivel de unidades subjetivas de angustia. Y después del tapping, al recordar el mismo acontecimiento, informan que su puntuación de unidades subjetivas de angustia bajan. Cuando se realizan un seguimiento semanas después o años después, tus niveles de angustia al recordar el suceso traumático siguen siendo bajos. No solo dejan de estar emocionalmente desencadenados por el antiguo suceso, sino que también se sienten menos perturbados por todos los sucesos similares ocurridos en sus vidas. De esta manera, EFT parece estar permanentemente recableando la red neuronal de aquellos que lo utilizan. EFT puede ser más que psicología trabajando sobre la mente y las emociones. Aunque no podemos asomarnos al funcionamiento de los circuitos neuronales del cerebro, las experiencias de los practicantes y clientes sugieren que la reconsolidación de la memoria está teniendo lugar en los circuitos cerebrales que conducen las señales del trauma. Vale la pena aprender a fondo los fundamentos de EFT. La capacidad del cerebro para detectar amenazas. La parte del cerebro que se ocupa de las amenazas se denomina sistema límbico, porque está situado entre los lóbulos frontales responsables del pensamiento consciente, y el rompencéfalo se encarga de las tareas rutinarias como la digestión de los alimentos y la circulación sanguínea. El sistema límbico codifica las experiencias negativas con una carga emocional. En efecto, asigna una etiqueta emocional a una clase de recuerdos del mismo modo que se haría en una tienda poniéndole una etiqueta roja a todos los artículos en venta. La etiqueta roja distingue los artículos importantes de los que no lo son. Llama especialmente la atención sobre cualquier artículo con esta etiqueta de color rojo. Nuestra atención aumenta cada vez que vemos una etiqueta roja. El sistema límbico adhiere estas etiquetas emocionales a determinados recuerdos para advertirnos de posibles peligros. Así es que si de niño te mordió la mano un perro, sientes una oleada de intensidad emocional cuando ves otro perro más grande, ya que el sistema límbico hace su trabajo comparando la nueva entrada sensorial de un perro diferente con la etiqueta negativa del dolor asociado a la experiencia anterior de un perro. Esta maquinaria es muy apropiada para las amenazas físicas, manteniéndonos alejados de las alturas,
de animales y plantas venenosos y de otras situaciones peligrosas. Para la especie humana, esta maquinaria de evaluación de amenazas ha funcionado brillantemente durante milenios. Cuando los antepasados veían a un tigre en la selva, actuaban en consecuencia, luchaban o huían. La respuesta humana de lucha o huida se activa muy rápidamente en respuesta a una amenaza percibida y prepara el cuerpo para una acción de vida o muerte. Dado que la supervivencia es una necesidad más fundamental de una especie, la respuesta de nuestro cuerpo no tiene nada de lenta, contenida o casual. Tenemos un conjunto de genes llamados genes tempranos inmediatos o IEG, que se activan en el momento en que percibimos una amenaza. Estos genes contienen el código genético de las hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina, también conocida como epinefrina. Nuestras glándulas suprarrenales bombean grandes cantidades de estas hormonas en menos de 3 segundos después de que reconozcamos una amenaza. Así de rápido se activan los GEE. Los estímulos que afectan a los genes se denominan señales epigenéticas. Indican al organismo que active o desactive los genes apropiados. La parte hormonal del sistema de respuesta al estrés se denomina, en los manuales tradicionales de biología, de HPE, abreviatura de hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Estos 3 órganos son fundamentales para la función del sistema endocrino de glándulas sin conductos que producen hormonas. La respuesta al estrés la desencadena el hipotálamo, parte del sistema límbico que reconoce los estímulos que llevan etiquetas rojas de alta emoción. El hipotálamo transmite este mensaje a la hipófisis mediante moléculas mensajeras, moléculas que indican a otras partes del cuerpo que realicen funciones específicas. A veces llamada glándula endocrina maestra, envía entonces señales a otras glándulas, como las suprarrenales. Una oleada de adrenalina recorre rápidamente el cuerpo. Nuestros corazones se aceleran, señalados por las moléculas de histamina. Los vasos sanguíneos del tubo digestivo, el aparato reproductor y todos los sistemas no esenciales se contraen, lo que obliga a la sangre a fluir hacia los músculos periféricos, preparándolos para la acción. Nuestro sistema inmunitario se apaga y el proceso de regeneración celular, facilitado por la dehidroepiandrosterona, una hormona prima del cortisol, se detiene. Nuestro hígado entonces vierte azúcar, glucosa en nuestro torrente sanguíneo para que nuestras células tengan un suministro abundante de energía. Las pupilas se dilatan y la sangre sale de los lóbulos frontales del cerebro porque no necesitamos saber calcular cuándo hay un tigre cerca, sino ver bien y correr rápido. Nuestro sistema nervioso entra en sobremarcha, dominado por la parte llamada sistema nervioso simpático que se encarga de las emergencias. Todos nuestros recursos fisiológicos se distribuyen para hacer frente a la amenaza. Es esta respuesta rápida la que permitió sobrevivir a nuestros antepasados, porque aquellos que tenían reflejos lentos de lucha o huida eran a los que se comían, mientras que los que tenían reflejos rápidos vivían para reproducirse y producirnos. Así que somos la culminación de 570 millones de años dedicados a perfeccionar esta rapidísima respuesta de lucha o huida. El problema es que los seres humanos adultos modernos viven en un mundo con muy pocas amenazas para su supervivencia física. ¿Cuándo fue la última vez que viste un tigre? Toda esta magnífica maquinaria de evolución de amenazas se encuentra en el núcleo de nuestros cerebros, siempre encendida, pero con pocas amenazas físicas objetivas reales sobre las cuales actuar. Así que se ocupa de las imaginarias, miedos, preocupaciones, ansiedades, resentimientos, proyecciones, imaginaciones. Cuando pensamos en un tigre imaginario, nuestro cuerpo responde con una reacción de lucha o huida como si hubiera un tigre real en la habitación. Exposición, cambio cognitivo y respuestas condicionadas. EFT funciona de forma muy sencilla y científica. Nos hace afrontar y recordar una experiencia emocional negativa, un método que en psicología se denomina exposición. Luego emparejamos ese trauma recordado con una nueva entrada cognitiva, reencuadrando el recuerdo con una afirmación de autoaceptación.
Me acepto profunda y completamente. Mientras tenemos estos dos elementos en mente, la exposición traumática y el reencuadre cognitivo, EFT nos hace dar golpecitos en el cuerpo, los cuales corresponden con los puntos utilizados en la acupuntura y liberan el estrés. El tapping también calma el cuerpo, introduciendo un estímulo físico no traumático e interrumpiendo el desencadenamiento emocional que hemos creado a través del recuerdo traumático. Este emparejamiento de un recuerdo molesto con un estímulo físico calmante a menudo rompe el poder de ese recuerdo, reduciendo su intensidad emocional. En el lenguaje de la psicología conductista, tenemos una respuesta condicionada de disgusto, codificada para corresponder a este recuerdo. Al pensar a menudo en el recuerdo y enfadarnos, hemos establecido un bucle de retroalimentación fuertemente condicionado. El tapping indica al cuerpo que estamos a salvo, y así se rompe el bucle condicionado. Después el sistema nervioso ya no asocia el recuerdo con el estrés. La velocidad con la que EFT puede drenar la intensidad emocional, incluso de recuerdos guardados durante mucho tiempo, es bastante sorprendente para las personas que no lo han presenciado antes. Un ejemplo ocurrió frente a una gran conferencia de psicología. Una terapeuta de 45 años se ofreció voluntariamente para una sesión de EFT. Ella tenía dolor en el cuello y era incapaz de girar la cabeza hacia la derecha. Ella dijo que había sufrido esta condición desde que tenía 9 años de edad, después de estar involucrada en un accidente automovilístico. El coche lo conducía su hermana mayor, que aún tenía la edad legal para conducir. La mujer describió cómo había trabajado en ese problema durante años, utilizando todas sus habilidades psicoterapéuticas, pero con un éxito limitado. Hizo EFT mientras describía los minutos previos al accidente de coche, el accidente en sí y las secuelas. Después del accidente, ella y su hermana fueron llevadas a la casa más cercana, donde se sentó con la cara ensangrentada por una herida en el cuero cabelludo, a esperar a que su tía la recogiera. Describió el miedo que sintió esperando a su tía y el momento justo antes del accidente, cuando se dio cuenta de que su coche iba a colisionar con otro que venía en dirección contraria. Aunque trabajó todos estos aspectos y varios más, su dolor no remitió y su cuello no mostraba ninguna mejoría. De repente jadeó y dijo: «Acabo de recordar un detalle que había olvidado. Siempre supe que mi hermana conducía ilegalmente porque era menor de edad, pero acabo de recordar que aquel día la reté a conducir el coche». Enseguida la inundó un sentimiento de culpa por su parte en la causa del accidente, y entonces utilizó EFT sobre estos sentimientos de culpa, y cuando comprobamos su dolor del cuello había bajado hasta 0, y giró la cabeza completamente hacia la derecha, la primera vez que había podido hacer esto desde el accidente. Observa cómo esta terapeuta hizo una exposición recordando todos los detalles del accidente y cómo se abrió a una nueva conciencia cognitiva, su atrevimiento con su hermana, permitiéndole encontrar la paz y la autoaceptación, y liberar la culpa que había cargado por tantos años. Incluso cuando el bucle de retroalimentación del dolor o trauma emocional ha sido reforzado durante años, EFT es a menudo capaz de romperlo muy rápidamente. Cuando esto sucede, los haces neuronales que han estado transmitiendo los mensajes de dolor y limitación muscular parecen desactivarse y la maquinaria de evaluación de amenazas del cerebro se calma. Cuando se conecta una persona a una máquina de electroencefalograma y se le pide que rememore un recuerdo traumático, se activan las ondas cerebrales asociadas a la respuesta de miedo. Cuando hacen el tapping en los puntos de acupuntura, su estado cerebral cambia a uno de calma. Cuando se les pide que recuerden el incidente traumático meses después, mientras están conectadas a una máquina de EEG, sus ondas cerebrales permanecen en calma.
Hay varios estudios que utilizan el electroencefalograma para medir estos cambios en las ondas cerebrales, y ellos muestran que el cerebro procesa la información de forma diferente tras el tapping, sin las ondas cerebrales características del miedo, incluso cuando recordamos un acontecimiento que solía traumatizarnos. Energía electromagnética y puntos de acupuntura. En los siglos XVIII y XIX, científicos curiosos empezaron a inventar instrumentos capaces de detectar estos campos electromagnéticos. En 1903, un médico holandés llamado Willem Einthoven midió el campo del corazón humano, que tiene el campo electromagnético más fuerte de cualquier órgano, y en 1924 recibió el premio Nobel por su trabajo. En 1929, Hans Berger midió el campo electromagnético del cerebro, y el perfeccionamiento progresivo de los instrumentos permite hoy medir los campos eléctricos y magnéticos incluso de las células individuales. La utilización de los campos energéticos del cuerpo para el diagnóstico y el tratamiento ha dado lugar a avances médicos como la resonancia magnética, el electrocardiograma y el magnetoencefalograma. Los campos electromagnéticos también se utilizan para tratar muchas enfermedades. Las máquinas de estimulación electromagnética pulsada se han utilizado con gran éxito para la depresión, que van desde las migrañas a los temblores del Parkinson. El uso de los campos energéticos en medicina ha ido acompañado de una gran controversia. Entre el descubrimiento de Einthoven y su premio Nobel en 1910, se publicó en Estados Unidos el influyente informe Flexner. Este informe se convirtió en la base del sistema médico actual. Rechazaba los enfoques distintos de la medicina alopática, como la homeopatía, y condenaba el electromagnetismo en medicina como ciencia irregular. Sin embargo, las pruebas de la importancia de los campos de energía en la biología humana siguen aumentando desde los experimentos realizados por el científico ruso Alexander Gurevich en la década de 1920, que demostraban que los organismos vivos emiten energía luminosa, pasando por los estudios de Robert Becker en la década de 1960, que demostraban que las microcorrientes pueden estimular la curación de fracturas óseas, hasta el descubrimiento en 1992 de cristales magnéticos de magnetita en las células cerebrales del sistema límbico humano, Oshman 2003. La observación de que algún tipo de energía interviene en los procesos biológicos no es nueva. Los diagramas de la acupuntura chinos de hace algunos 2500 años muestran los flujos de energía que los médicos de la época utilizaban como guía para insertar las agujas. En la actualidad, varios estudios recientes han demostrado que la estimulación de los acupuntos envían señales al cerebro, especialmente al sistema límbico y a otras estructuras implicadas en la respuesta al miedo. Diversos organismos científicos, desde la OMS hasta los Institutos Nacionales de la Salud estadounidenses, han recopilado una lista reciente de síntomas físicos para los que la acupuntura ha demostrado ser eficaz. La energía es fundamental para la curación, tanto si se trata de los flujos de energía electromagnética trazados por las máquinas de resonancia magnética funcional y el electroencefalograma, que prevalecen en la medicina occidental actual, como los meridianos de acupuntos utilizados para la curación por los antiguos médicos de la medicina oriental. Este conjunto de conocimiento es pertinente para Emotional Freedom Technique. La estimulación de los acupuntos se ha demostrado en estudios de resonancia magnética para regular la respuesta del miedo en el cerebro. Los estudios de EFT realizados en la última década han demostrado que Emotional Freedom Techniques alivia el estrés en sus muchas manifestaciones psicológicas y físicas. Estos estudios identifican las condiciones que EFT es más capaz de tratar y también los mecanismos fisiológicos subyacentes en el trabajo de dicha curación rápida. A medida que aumentan los costes médicos, los gobiernos y las organizaciones insisten cada vez más en prácticas basadas en pruebas, también que puedan demostrar de forma convincente que funcionan. EFT ha establecido una base impresionante de resultados de investigación.
Más de 100 estudios demuestran que EFT es un tratamiento basado en pruebas para problemas de salud mental, como el estrés postraumático, la ansiedad, las fobias y la depresión, así como para afecciones físicas como el dolor, los antojos, la obesidad, las lesiones cerebrales traumáticas y la fibromialgia. Probar la eficacia de EFT o Emotional Freedom Technique es fundamental en la práctica. La escala básica que utilizamos para las pruebas fue desarrollada por un famoso psiquiatra llamado Joseph Wolf en la década de 1950 y mide nuestro grado de malestar en una escala de 0 al 10. El 0 indica que no hay malestar y el 10 es el máximo malestar posible. Esta escala funciona igual de bien para problemas psicológicos como la ansiedad y físicos como el dolor. La escala llamada SUD, S-U-D, medidor de intensidad. El Dr. Wolf denominó a esta escala SUD o unidades subjetivas de malestar. A veces también se llaman unidades subjetivas de angustia. Sientes tu problema y le das un número en la escala SUD. Si no puedes identificar rápidamente un número, haz tu mejor estimación y parte de ahí. Te recomendamos que anotes tu número inicial de SUD. También vale la pena observar de qué parte de tu cerebro procede la información sobre tu nivel SUD. Si estás trabajando con un dolor físico como un dolor de cabeza, ¿en qué parte de la cabeza se centra el dolor? Si estás trabajando en un acontecimiento emocional traumático, como un accidente de coche, ¿en qué parte de tu cuerpo está el punto de referencia de tu angustia emocional? ¿Lo sientes en el vientre, en el corazón, en la frente? Anota el lugar en el que se basa tu SUD. Tu escala, una variación de la escala numérica es la escala visual, por ejemplo, si estás trabajando con un niño que todavía no sabe contar, puedes pedirle que separe las manos para indicar lo grande que es el problema. Los brazos abiertos significan grande y las manos juntas, pequeño. Sea cual sea el medio que utilices para hacer la prueba, cada ronda de tapping de EFT suele comenzar con este tipo de evaluación del tamaño del problema. Esto nos permite determinar si nuestro enfoque está funcionando o no. Después de haber probado y anotado nuestro nivel de SUD y la ubicación corporal, pasamos a la receta básica de EFT. Tiene este nombre para indicar que EFT consiste de ciertos ingredientes y si quieres tener éxito, necesitas incluirlos todos. De la misma manera que necesitas incluir todos los ingredientes en una receta de galletas con chispas de chocolate si quieres que tu producto final sea sabroso. Hace muchos años, leí un libro de Wally Amos. Wally es más conocido como Famous Amos por su marca de galletas con pepitas de chocolate. Un día le pregunté a Wally, ¿de dónde has sacado la receta? Pensé que iba a contarme cómo había experimentado con cientos de variaciones hasta encontrar la mejor combinación posible de ingredientes. Me imaginé a Wally como Thomas Edison en su laboratorio, combinando obsesionadamente pizcas de esto y pizcas de aquello, año tras año para perfeccionar el sabor de sus galletas. Del mismo modo que Edison probó miles de combinaciones antes de descubrir la bombilla incandescente. La respuesta improvisada de Wally fue: utilicé la receta del reverso de un paquete de chispas de chocolate Toll House. Toll House es una de las marcas más populares, vende millones de paquetes al año y la sencilla receta está al alcance de todos. Me quedé asombrado y me reí de lo diferente que era la realidad de mi imagen imaginaria de Wally como Edison. Pero el mensaje es sencillo: no reinventes la rueda. Si funciona, funciona. Toll House es tan popular porque su receta funciona. La EFT clínica produce tan buenos resultados porque la receta básica funciona, mientras que un maestro cocinero puede ser lo suficientemente experto como para producir exquisitas variaciones. Un principiante puede hornear excelentes galletas y obtener consistentemente grandes resultados con solo seguir la receta básica. La receta básica de EFT omite un procedimiento que formaba parte de las primeras formas de EFT llamado procedimiento de los 9 gamuts. La versión de EFT que lo incluye se llama la receta básica completa. Aunque la investigación muestra que el procedimiento de los 9 gamuts
es clave para repatronear la forma en la que el cerebro procesa la información. La mayoría de los practicantes prueban primero la receta básica. Si un cliente no está progresando, tiene un trauma infantil temprano, no experimenta ninguna disminución en las puntuaciones del SUD y no puede recordar recuerdos específicos, experimenta emociones abrumadoras o tiene muchos eventos traumáticos similares, la 9 gamma es invaluable. El enunciado de preparación establece sistemáticamente el problema sobre el que se quiere trabajar. Piense en colocar las fichas de dominó en la fila en el juego de crear una recreación en cadena. Antes de empezar el juego, uno siempre coloca todas las fichas. El objetivo del juego es derribarlas de la misma manera que EFT espera derribar tu nivel SUD. Pero para empezar siempre hay que colocar las piezas del problema. La declaración configuración tiene sus raíces en dos escuelas de psicología. Una se llama terapia cognitiva y la otra terapia de exposición. La terapia cognitiva tiene en cuenta el amplio campo de las cogniciones, pensamientos, creencias, formas de relacionarse con los demás y marcos mentales a través de los cuales se percibe el mundo y las experiencias. La terapia de exposición es una rama eficaz de la psicoterapia que expone vívidamente a tus experiencias negativas. En lugar de evitarlas, te enfrentas a ellas con el objetivo de romper tu respuesta de miedo condicionado al acontecimiento. El EFT se basa en enfoques cognitivos y de exposición para formar una poderosa combinación con la acupresión o el tapping. Procedimiento 9 gamma. Después de golpetear los 13 puntos, 14 si se añade el punto de la cabeza, se realiza el procedimiento de los 9 gamma. Utilice cualquiera de las dos manos y localice el punto gamma en la pequeña hendidura del dorso de la mano, justo donde se unen los dedos anular y el meñique. Mientras realiza los nuevos pasos, mire al frente, mantenga la cabeza nivelada y dé golpecitos continuos en el punto gamma. Aunque se sienta un poco tonto, siga los 9 pasos de la siguiente manera. El punto número 1, cierre los ojos. Número 2, abra los ojos. Mira fijamente hacia abajo, hacia el suelo, sin dejar de mantener la cabeza erguida. Mira fijamente hacia abajo, a la izquierda, hacia el suelo, sin dejar de mantener la cabeza erguida. Gira los ojos en círculo, imagina un reloj muy grande en la pared y que estás mirando cada número en orden. Del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta llegar al 12. Gire los ojos en círculo en la dirección opuesta. Mire cada número en el orden inverso. Tararea unos 8 segundos de cualquier canción o melodía y cuenta del 1 al 5 muy rápidamente. Vuelve a tararear unos 2 segundos de cualquier otra canción o melodía. La canción más típica que se utiliza es la canción de Happy Birthday porque todo mundo la conoce. Los pasos completos de la receta básica en detalle. Primero crean tu configuración, evalúa tu intensidad y haz tapping en el punto de karate. Observa mientras haces tapping que todos los puntos de tapping continúan bajando por el cuerpo, aunque una diferencia importante entre el EFT de Callahan y el EFT de Crate es que en el EFT el orden específico de los puntos golpeteados no se considera importante. Es útil cuando usted está aprendiendo los puntos para seguir el orden hacia abajo del cuerpo. Esto crea una rutina que es fácil de seguir, incluso cuando te sientes estresado. Después, haga el 9 gamma. Este procedimiento de 9 pasos ha sido abandonado por muchos practicantes. Es más difícil de describir y enseñar a alguien y parece un poco extraño para un observador. Y usted podría preguntarse, ¿por qué molestarse con la receta básica completa cuando la receta básica funciona bien? Las personas son individuales. Nunca sabemos con certeza lo bien que funcionará el tapping en cada situación posible. Añadir los puntos del tapping completos y el procedimiento de los 9 gammas es como un seguro. Estás cubierto cuando lo necesitas. Una vez que hayas aprendido los 9 puntos y el procedimiento de los 9 gammas, añadir el 9 gamma
le llevará aproximadamente 20 segundos más de la receta básica más corta, solo 20 segundos, y a veces el 9 gamma es lo único que hace avanzar a los pacientes, así que no lo dejes fuera de tu receta. En el 9 gamma el cerebro entra en modo de supervivencia. ¿Y cómo funciona nuestro cerebro ante un trauma? El cerebro entra en modo de supervivencia y debido a una avalancha de sustancias químicas, no procesa el suceso como lo haría si no fuera traumático. Los investigadores del cerebro también creen que los movimientos oculares en nuestro estado del sueño REM son los que nos permiten procesar los acontecimientos del día y liberarlos. Se cree que una de las razones por las que nuestro sueño se ve alterado tras un acontecimiento traumático es porque al liberarse sustancias químicas durante los sueños aterradores, nos despertamos interrumpiendo el procesamiento normal de los acontecimientos. ¿Qué tiene esto que ver con la psicología energética y el 9 gamma? Pues bien, los ojos son parte del cerebro que se encuentra en el exterior del cuerpo. Cada vez que mueves los ojos o los abres y cierras, estás activando una parte diferente del cerebro. Cuando tarareas, cuentas y tarareas, activas el hemisferio derecho, el izquierdo y luego el derecho. Por lo tanto, es muy posible que este protocolo 9 gamma ayude al cerebro a procesar el acontecimiento. No es inusual que un cliente informe de que cuando los ojos miraron hacia la derecha o a la izquierda, las ubicaciones pueden ser diferentes para cada cliente o diversos temas, hubo un cambio y una liberación. El procedimiento 9 gamma se describe a menudo como un ejercicio de equilibrio cerebral para equilibrar los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. Callahan, que lo desarrolló, afirma la teoría en la que se basan los tratamientos gamma es que estamos equilibrando varias funciones del cerebro, con cada tratamiento en relación con los problemas concretos que estamos tratando. Cada problema debe tratarse por separado. Es como si el cerebro tuviera que sintonizarse con la frecuencia adecuada para cada problema para que el tratamiento funcione. Callahan, 1985. Cuando Ann Adams trabaja con los niños traumatizados del programa residencial, a menudo utiliza el procedimiento 9 gamma. Su lógica era que si este ejercicio estaba destinado a ayudar a equilibrar el cerebro y ayudar al cerebro a procesar el nuevo aprendizaje creado por el tapping, estos niños sin duda podrían utilizar este impulso y a los niños les gustaba mucho el ejercicio. En cuanto al lugar, golpea de nuevo los 13 puntos más la cabeza si quieres. El significado del punto gamma. El punto gamma se encuentra en el meridiano triple Wormer, según Donna Eden, autora del libro Energy Medicine. Triple Wormer es el sistema energético que mantiene las estrategias de supervivencia existentes, ya sean eficaces, obsoletas o completamente disfuncionales. Se resiste a los esfuerzos por cambiar las vías neuronales que desempeñan una función aparentemente protectora, incluso las mantiene el miedo irracional, la ira, los celos u otras respuestas emocionales que no son adaptativas o apropiadas a las circunstancias. El triple calentador o triple Wormer tiene una fuerte relación con cada uno de los otros meridianos y en condiciones de amenaza o amenaza percibida suele tener una relación dominante sobre ellos. En EFT se hace tapping en el punto gamma que envía señales calmantes a través del sistema triple Wormer, aproximadamente al mismo tiempo que se hace tapping en otros puntos de acupuntura que envían señales que pueden cambiar las vías neuronales y energéticas obsoletas. A medida que el triple calentador o triple Wormer se calma, relaja su control sobre el hábito establecido y entonces pueden producirse cambios profundos en las estrategias de supervivencia. Algunos practicantes de Emotional Freedom Technique que hacen tapping en sus clientes usan su pulgar para presionar ligeramente el punto gamma mientras usan la otra mano para hacer tapping en los puntos de sus clientes. Gracias por escuchar este audiolibro que hice para ti con mucho amor. Si disfrutaste este audiolibro, asegúrate de darle me gusta y suscribirte a mi canal para más contenido similar. Haz clic en la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Gracias, gracias, gracias. Que el amor te rodee y la luz divina guíe tu camino. Yo soy Vanessa Gatica. Gracias por venir a mi canal y espero te haya gustado este audiolibro.